Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es el último día del mes de junio. Lunes 30 de junio del año 2025. Prácticamente el sexto mes ya se terminó hoy. Mañana comenzaremos ya el séptimo mes de este año 2025. Ha sido un año donde claramente hemos visto cómo países han sido invadidos por el Islam, en donde ya en las escuelas se está enseñando el Islam, la religión islámica. Y aquí en Estados Unidos, si Dios no hubiera frenado esto, porque fue Dios, definitivamente, fue Dios quien guardó a Trump de que no lo mataran. Aquí también hubiera pasado lo mismo, pero como es Dios quien maneja los tiempos, con el cambio de gobierno, Dios frenó el tiempo de los hombres porque su tiempo continuó. Su tiempo continuó, pero el tiempo de los hombres se frenó. Si no hubiera habido ese cambio de gobierno, entonces se hubiera impuesto ya en todas las naciones la ley Sharia y la nueva religión mundial que es el Islam. Creo que estamos en tiempos muy claros, pero muy complicados, muy difíciles, en donde tenemos nosotros que definitivamente entender que esto no lo frena a nadie y que conforme pasen el tiempo, vamos a ver cómo están empujando para que se establezca la ley Sharia y el Islam como religión mundial. Y como los tiempos están así de complicados, hay naciones en donde definitivamente vamos a ver una persecución en contra del cristianismo, como lo estamos viendo en Nigeria. Países como Polonia, Nigeria, Irlanda, sumado a Canadá, Francia, Inglaterra, el Reino Unido, etcétera, son países en donde el Islam ya prácticamente está invadiendo de una manera asombrosa. Creo que mientras vemos que pasen los días, vamos a ver esto bastante más fuerte. Pero bueno, no es el tema ahora. Yo quiero hablar con usted un poquitito, algo que de pronto saltó a mi corazón, me bendijo mucho. Me bendijo el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo. Y me hace entender algunas cosas en cuanto a nosotros como ministros, como obreros del Señor. Más cuando comenzamos una obra, cuando comenzamos una iglesia, en donde algunas veces esperamos resultados pronto y nos olvidamos que en realidad es Dios el Señor de la obra. Algunas veces queremos ver el crecimiento en número rápido y no nos damos cuenta que Dios trata de diferente manera con cada ministro en cada ciudad que está, y dependiendo también el corazón del pueblo en el lugar donde está plantado. Hay lugares, hay ciudades en donde las potestades son muy fuertes
Sumado a eso, las costumbres son diferentes. En veces hay mucha religiosidad, en veces hay mucho materialismo donde la gente no quiere en realidad buscar a Dios. Hay lugares bastante rústicos, pero hay lugares en donde las batallas son un poco más livianas. Pero como quiera que sea, tenemos que entender que la obra de Dios es la obra de Dios y que nosotros solamente somos colaboradores con Dios. En veces el comenzar una obra es bastante difícil, porque en el campo hay que descombrar, hay que quitar las piedras, hay que labrar la tierra, hay que barbechar, implica hay que quitar todas los matorrales, que pueden estorbar que la semilla crezca. Incluso hay matorrales venenosos. Eso implica, concierne a aquellos corazones que en veces llegan a las iglesias, pero no llegan a ser de bendición, sino solamente llegan a dañar las obras. Pero como nosotros no podemos saber quiénes son y quiénes no son, nosotros los vemos a todos por igual, porque no nos fue dado de parte de Dios saber quién es trigo y quién es cizaña. Eso le dijo el Señor a Pedro cuando le dijo, ¿quieres pues que arranquemos la cizaña? Le dijo, no, esa es tarea de los ángeles, cuando venga el Señor. Hacer la obra, amados hermanos, si usted está comenzando obra en algún lugar, debo decirle que en toda obra hay un proceso. Y ese proceso toma tiempo, algunas veces tarda años, en veces son menos, en veces son más. Pero, por ejemplo, Claudio Freyson en Argentina, él contaba su testimonio y decía, si mal no recuerdo, tenía ya, me parece, 15 años en donde la obra no crecía para nada, no crecía. Y empezó a orarle al Señor que hiciera algo, que le confirmara, etc. Si mal no recuerdo, porque no recuerdo en realidad cuánto tiempo fue, pero fue bastante. Él al final empezó a ver la mano de Dios y la obra empezó a crecer hasta que se desarrolló una obra bien preciosa. Hay quienes tardan, cuando se está levantando una obra, tardan muchos años, otros tardan menos. Vuelvo a repetir, yo creo que Dios es el que trata con los corazones, porque en veces en el lugar hay corazones muy duros, en la ciudad también hay potestades, en los aires, en veces las costumbres también, las tradiciones, algunas veces el materialismo, porque los corazones están más interesados en hacer dinero que en acercarse a Dios. Todo depende. Como Dios no hizo marionetas, sino Dios hizo a los hombres con una voluntad propia. Y la parábola del sembrador nos lo deja claro. El sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se robaron, arrancaron la semilla que había sido sembrada. Otra parte cayó en pedregales y como no tenía raíz profunda por causa de las piedras, no tenía raíz profundo en el momento de la prueba, sucumbieron. Otro cayó entre
espinos y las preocupaciones y los placeres temporales de esta vida ahogaron la palabra, pero una parte cayó en buena tierra, en buena tierra. Esa parábola nos permite entender que en toda ciudad, a donde Dios manda un obrero, manda un ministro, van a haber toda clase de, esas 4 clases de tierra. Una es la que los que no han nacido de nuevo y no están en el camino, están junto al camino solamente. Los vemos 3 semanas, no los volvemos a ver. Otra parte dice que cae en pedregales, la fe no es profunda, no tienen raíz profunda, son emocionales y al final se retiran también. Pero no sabemos, 1 año, 2 años están ahí, 3 meses, 5 meses, etc. Otra parte cae entre espinos y los placeres temporales del pecado, las preocupaciones, ahogan la palabra. Pero aparece también estos son otros, claro, pero aparecen también la buena tierra. La buena tierra con su perseverancia, con el correr del tiempo empieza a dar fruto. Cuando nosotros llegamos a algún lugar nos damos cuenta que hay toda clase de corazones y que aunque la palabra sea buena, muchas veces hay corazones duros, hay corazones emocionales, muchas veces hay corazones temporales solamente, pero al final es Dios haciendo su propósito, ¿no? Lo que nosotros tenemos que centrar nuestro corazón es en hacer la tarea. El título de esta noche, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. En toda obra hay un proceso. Marcos 4:26 decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Dice, él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Dios en su grande misericordia, Dios bendiga su palabra, Dios en su grande misericordia le ha concedido al hombre, que es el elemento humano, el ser partícipe de su propósito en cuanto a la predicación del Evangelio. Dios bien pudiera haber enviado ángeles, pero como el propósito es por fe, si Dios envía ángeles, todos van a creer, claro. Imagínense que la tierra estuviera llena de ángeles predicando el Evangelio, todos creerían, hasta los hijos del diablo, ¿verdad? Pero como es por fe, envía al elemento humano. Y por eso dice, el reino de Dios es como un hombre. Un hombre implica que es el elemento humano. Entonces, si tú eres obrero, estás comenzando una obra, si eres pastor, estás comenzando una obra, ves que la situación está bastante complicada, bastante difícil, en veces llega gente, en veces nos alegramos, el ministro se alegra cuando llega gente nueva y de pronto esa gente se va. Te dura unas semanas, te dura unos meses y la gente decide en un momento, se va. Y tú tal vez ya lo contabas como una oveja del rebaño, ¿verdad? Porque Dios, hermano, trata de diferente manera con los corazones. Algunos con el correr del tiempo vuelven, otros jamás los vuelves a ver. Pero Dios te concedió el honor, el privilegio, te dio una posición honrosa como ministro, para que en el lugar donde estás, ahí te plantó Dios. Nadie más podría hacer la obra ahí más que tú. Por eso te escogió a ti, para que estés en ese lugar. Para que al final Dios haga su propósito a través tuyo.
Pero cuánto tiempo va a durar, no sabemos en realidad. Yo me tocó una vez en Washington visitar una ciudad, no recuerdo la ciudad porque estoy hablando de unos 25 años atrás. La ciudad era un pueblito bonito, pintoresco. Tenía, me parece que 10,000 habitantes. 10,000 habitantes. Y eran solamente, me parece que eran 200, si mal no recuerdo, 200 latinos solamente. Y la iglesia era en español, claro, la que me tocó visitar. El pastor ya tenía, me parece que como 5 años predicando ahí. Y la iglesita tenía 20 miembros. 20 miembros en 5 años. Y en esos 5 años, pues cuando él me invita para que vaya, lo encontré triste, desanimado. Y me dijo, tengo 5 años y nomás tengo 20 ovejas en 5 años. Entonces le dije, bueno, cómo es la estructura de la ciudad, cómo es la mayoría de habitantes. Digo, son 10,000 personas tiene solamente, y tiene solamente 200 latinos. Le dije, bueno, imagínate en 5 años tienes 20, pues yo no quiero desilusionarte, le dije, pero quizá Dios en otros 5 años te añada unos 20 más, o unos 40, no sé, pero solamente son 200 latinos, ¿ves? Entonces todo depende la cultura, depende las costumbres, depende el corazón de la gente, porque como le decía, en veces está materializado y lo único que les interesa es hacer dinero y no tienen tiempo para ir a la iglesia, no quieren nada con la iglesia. En veces las culturas, porque en veces prefieren irse a jugar fútbol, al deporte, que servirle o buscar a Dios. En veces las potestades que se mueven en los aires. En fin, hay muchos factores. Pero le pongo de ejemplo a esta ciudad en Washington que eran solamente 200 latinos en una población de 10,000 personas. Recuerdo una vez un apóstol, ya murió el apóstol, se encontró con predicadores, los pastores, algunos. Él creció rápido. En 6 meses ya tenía 500 personas, en un año ya tenía 700. Al final, para no hacerle larga la historia, en 3 años ya tenía 2,000 personas. Estamos hablando de la Ciudad de México. Pero él quizá no entendía cómo Dios trabajaba. Y cuando él le preguntaba a algún pastor, le decía, ¿cuántas ovejas tienes? No, pues como 15. Le decían, tú no eres pastor, le decía. Porque pues él creció la noche a la mañana, ¿no? Pues imagínense, el DF es un hervidero de gente latina. Y entonces, cuando venían conmigo me preguntaban, yo le decía, no, así como dicen en México, no te agüites, le decía, no te desanimes porque acuérdate que el pastor es pastor por llamamiento, no por cantidad. La cantidad la da Dios. La Escritura dice claramente que el Señor añadía cada día a los que deberían de ser salvos. En vez de quizá tú estás en algún lugar que es árido, donde no hay mucho latino, las culturas son diferentes, o la gente está materializada, pero ahí Dios te plantó porque al final de cuentas solamente tú podías hacer esa tarea y por eso te escogió el Señor para que trabajes ahí. El elemento humano, como dice esta parábola, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces Dios te dio el privilegio como el elemento humano para que tú seas quien echa esa semilla en la tierra. Un privilegio
una bendición, una posición muy honrosa. Tu trabajo es echar la semilla en la tierra. Eso significa que tu responsabilidad es interpretar la palabra, trasladar la palabra, enseñar la palabra. Pero eso es todo lo que puedes hacer. Eso es todo lo que puedes hacer. Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Especialmente en este tiempo, ¿no? Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Eso significa que tu responsabilidad es predicar la palabra. Tu responsabilidad no es llenar el lugar de almas, eso lo hace Dios. Tu responsabilidad es interpretar la palabra, trasladar la palabra, enseñar la palabra. Tu responsabilidad no es revelar la palabra, porque tú no la puedes revelar. Quien la revela es el Espíritu Santo. Entonces esta parábola dice que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y luego dice, se acuesta, se levanta, dice, de día y de noche, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Dice, él no lo sabe. Esto nos permite entender, se acuesta significa que nosotros tenemos que descansar en Dios. Predicar la palabra, trasladarla, interpretarla, enseñarla. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios y entender que el trabajo para Dios no es en vano. Yo recuerdo hace muchos años cuando recién comencé, de hecho fue la primera vez que fui a Union Springs con el pastor Reginaldo. Yo iba cargado con muchas situaciones allá en la iglesia en San Diego. Yo era una iglesita pequeña. Y me recuerdo que estando ahí, le preguntaba algo al Señor y me decía el Señor, como desconoces, me dijo, cómo se entretejen los huesos de una criatura en el vientre de una mujer, así desconoces la obra de Dios, me dijo. No trates de entenderme, me dijo, porque hay cosas que yo no te las voy a explicar. Te voy a explicar lo que yo quiero que tú me entiendas. Me dijo, no trates de entenderme, solamente créeme. Y descansé. Descansé porque recuerdo cuando recién llegué ahí, estaban en una traila, era un grupito pequeñito. Ahora es una iglesia enorme, pero pasaron años de trabajo y de siembra. Pero recuerdo que cuando agarramos esa obra, por usar ese término, pues prácticamente era algo que estaba comenzando. Y sin embargo, con el trabajo del pastor, y nosotros también pusimos nuestro grano de arena, visitando, etcétera, la obra creció bonito. Pero en realidad, quien dio el crecimiento fue Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, dice la Escritura, pero Dios da el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que entender esta parábola, porque el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta. Se acuesta es descansar. Saber que Dios, hermano, está trabajando. Él está obrando en los corazones. Para nosotros los predicadores todos los corazones son iguales, pero Dios trata con cada uno de diferente manera y Él sabe cómo tratar con cada uno. Se acuesta y se levanta implica que hay que trabajar, dedicarnos a enseñar. Aunque algunas veces humanamente nos cansemos, dedicarnos a trabajar, a enseñar. Aunque debo decirle que en veces nos cansamos. ¿Por qué? Porque
Quisiéramos ver resultados de la noche a la mañana, quisiéramos que toda la gente que llega se quede, quisiéramos que Dios nos llevara gente, pero como le vuelvo a repetir, en cada ciudad la cultura de cada uno, en veces la gente está materializada, lo que quiere es hacer dinero. En veces las potestades, los principados que se mueven en los aires, todo eso son cosas que tienen que ver también con lo que tiene que ver la obra, con el crecimiento. Los corazones en veces están duros y Dios tiene que ir trabajando poco a poco, pero nuestra responsabilidad es enseñar, trasladar, interpretar la palabra, es predicar. Se acuesta, implica descansar en Dios de que Él está haciendo su obra. Se levanta, hay que trabajar y trabajar y predicar y predicar. Dice, se levanta de noche y de día. Ese de noche y de día, el Espíritu habló en mi corazón y me hizo ver que esos son nuestros tiempos con el Señor. Tenemos que tener nuestros tiempos con el Señor, tanto en el día como en la noche. Eso implica que no podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Bendito sea su Santo Espíritu. Que tenemos nosotros que no descuidar nuestra relación para con Dios. Que tenemos que dedicarnos, claro, a enseñar, pero que al final de cuentas es Dios quien hace la tarea, porque es su obra, son sus almas, y nos permitió a nosotros el privilegio de ser colaboradores con Él. Luego sigue diciendo esta parábola de la semilla brota y crece. ¿Cómo? Dice, Él no lo sabe. Porque en realidad nosotros, los predicadores, los ministros, no sabemos, los obreros no sabemos en realidad cómo Dios lo está haciendo, cómo el Espíritu Santo está trabajando con cada corazón. Pero tenemos que tener la certeza de que está trabajando. Porque por algo nos plantó ahí en ese lugar, porque Él sabe que hay almas. Algunas veces he puesto este ejemplo porque me bendijo mucho. Yo no era pastor todavía. Me tocó ir a Indiana. Yo era ujier en la iglesia. Y un día me invitaron a que fuera con uno de los ancianos a un grupito que estaba en Indiana. Yo todavía vivía en Los Ángeles. Y acompañé al anciano y me recuerdo que llegamos a Indiana. No me acuerdo cómo se llamaba en realidad el lugar. Creo que era Goshen, algo así. Si mal no recuerdo. Y yo lo que miraba era que habían sembrados de milpa, una milpa bien hermosa, bien alta, Pero me metí aquí en milpa, para allá milpa, para allá milpa, para allá milpa. O sea, ni las casas se miraban. Claro, estaban en medio de los sembrados. Y cuando llegamos al lugar en donde estaba el grupito, no recuerdo si eran unas 6, 7, 8 personas, no recuerdo, pero no eran muchas. Estuvimos ahí creo que 2 días, 2 o 3. El último día el Señor me abrió los ojos espirituales y vi un montón de ovejas que se apretaban y se apretaban. Entonces el Espíritu me habló y me dijo, el obrero que se venga para acá, el ministro que yo mande para acá, tiene que ver ovejas en vez de milpas. Yo dije, la milpa es lo que da el choclo, como dicen en Sudamérica. En México, Guatemala, Centroamérica, donde se da el maíz, ¿no? Digo, la milpa produce el maíz. Y entonces el Espíritu me dice, el que se venga para acá, el que yo mande para acá, tiene que ver ovejas en vez de milpa. Y se lo dije al pueblo. Hay muchas ovejas aquí. Y yo mismo me preguntaba, ¿dónde están? Pues porque yo miraba pura milpa y no miraba ni casas ni nada. Pasaron los años, Dios envía un hombre allá, y Dios lo empieza a usar, lo empieza a levantar. Y la obra se empieza a formar bonita. Pero pasaron años. Nosotros tenemos que tener fe de que primero que Dios nos plantó ahí.
Segundo, que tenemos que entrarle a la chamba, al trabajo, a enseñar, a enseñar, a enseñar. Y aunque muchas veces humanamente nos cansemos o nos desanimemos, tenemos que echarle y echarle y echarle y trabajar y descansar que Él está trabajando. Con el correr del tiempo, la semilla que sembramos va a brotar, va a crecer, van a aparecer la gente madurita. ¿Cómo? Dice, Él no lo sabe, o sea, nosotros no sabemos. Por lo que sí tenemos que tener en el corazón es la certeza de que Dios Espíritu Santo está trabajando en los corazones que se están reuniendo, sean muchos o sean pocos. Esta parábola sigue diciendo, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. La tierra produce fruto por sí misma. Es el proceso de la semilla. La semilla, para que produzca, tiene que ser sembrada en la tierra. Pues se le ponía el ejemplo de la parábola del sembrador. La semilla que cayó en tierra buena produjo fruto con su perseverancia a 30, 60 y al 100 por uno. Son medidas, son mentalidades, son corazones. Primero la hoja. Tenemos que entender que antes de la hoja la semilla echa raíces. Y cuando sembramos la semilla no vemos nada. Porque la semilla está cubierta con tierra. Y la semilla echa raíces hacia abajo. Muy raro los vegetales que echan raíz hacia arriba, ¿verdad? Pero nosotros tiramos la semilla. Los árboles, hermano, no echan raíz. Que yo recuerde algún árbol que eche raíz hacia arriba. No, todos echan raíz hacia abajo. Entonces no vemos como la semilla primero está echando raíz, la fe está creciendo, porque la raíz es la fe. Pero antes de que aparezca la hoja, la semilla está echando raíz. La semilla que estamos sembrando está creciendo en fe. Dice, luego la espiga. La espiga es la flor de donde nace el grano. Empezamos a ver ya algunos adornos del carácter de Cristo en el pueblo y tú dices, no es en vano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está trabajando en vano, ni nosotros tampoco estamos trabajando en vano, mucho menos el Espíritu Santo, bendito sea. Después el grano maduro en la espiga. Empezamos a ver cómo la gente empieza a cambiar. Empezamos a ver cómo Dios lleva uno por uno, porque es Dios quien añade los que van a ser salvos. Dice, y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Eso nosotros tenemos que entender. Ha llegado el tiempo de la siega implica que va a haber gente que va a dar fruto, porque Dios está enviando su palabra, y cuando Dios envía su palabra, hermano, no es en vano. Dios está enviando su palabra y tarde que temprano va a producir el fruto deseado. Porque al final de cuentas, insisto en esto, nuestra responsabilidad es enseñar la voluntad de Dios. Pero es Él quien sabe quiénes y quienes no dan fruto, como el caso de la parábola del sembrador. La semilla era buena, pero cayó en corazones que no estaban dentro del camino, sino estaban junto al camino. Era gente que no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y que al final viene el enemigo, roba la semilla que había sido sembrada y se echó a perder. O sea, ya no los vuelves a ver. ¿Por qué? Porque en veces no eran gente convertida. Algunas veces te duran semanas, algunas veces te duran meses, o quizá algunas veces te duran hasta años, pero que en realidad solamente estaban junto al camino, nunca habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero es Dios quien sabe lo que va a hacer con los corazones. Nosotros somos los que sembramos la semilla, el elemento humano.
Pero Dios sabe cómo procesarla en cada corazón. Pero repito, es Dios quien da el crecimiento. Pero también entendemos que es responsabilidad de la tierra en donde se siembra la semilla dar fruto, como dice Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Otro edifica sobre él los ministerios. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, es la responsabilidad del creyente. Pero repito, tiene que ver la ciudad, las costumbres, la cultura, las prioridades, porque repito, en vez de la prioridad es hacer dinero, o la prioridad es el deporte, o la prioridad es otras cosas, pero no es buscar a Dios. Hay corazones duros, hay corazones terrenalizados, hay corazones materializados, en fin, no sabemos en realidad, pero al final de cuentas Dios sí sabe, pero que si te llevó ahí donde estás, es porque de alguna manera tienes que entender que eres tú el escogido para hacer la obra en ese lugar. Si no, Dios hubiera plantado a alguien más, ¿verdad? Y claro, te vas a dar cuenta de que entre la siembra de la semilla y entre ver el fruto de un árbol ya crecido, pues hay un proceso. Hay un proceso que no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, mira, me tocó estar una vez allá en un pueblito en Guerrero que se llama Cacalutla. Los padres de un hermano que yo conozco en San Diego, ellos se dedicaban a la siembra y a la venta de cocos, esas palmeras altísimas. Ellos se dedicaban a ello. Cuando venía la cosecha, vendían el agua, vendían los cocos, vendían la carnosidad y vendían la cáscara incluso. No recuerdo para qué la vendían, porque la usaban para algo. Y eran sembrados enormes de palmeras. Recuerdo que yo le pregunté cuánto dura una palmera para crecer y dar cocos. Me dijo 10 años, imagínense, 10 años. Entonces sembrar una semilla de palmera para que al final esperar 10 años que crezca y para que dé fruto. Porque hay árboles que tardan muchos años en dar fruto, hay otros que no. Pero nosotros tenemos que entender que el crecimiento, porque como le ponía de ejemplo esa ciudad en Washington, 5 años tenía el pastor y nomás tenía 20 almas, pero la ciudad tenía 10,000 habitantes y solamente 200 eran latinos. En México, por ejemplo, esa iglesia que le digo que creció en pocos años, 3, 4 años, ya eran 2,000 personas. Imagínense si cuando yo fui allá, que fue mi primera vez precisamente cuando abrimos esa obra, eran 30 millones de habitantes. Estoy hablando de hace 30 años, 30 millones de habitantes en el Distrito Federal, México. Imagínense ahora cuántos hay. ¿Cuántos? Estoy hablando 30 años atrás, hermano. Fácil crece la obra. Fácil crece, puro latino. Pero hay países, hermano, donde no todos son latinos. Hay lugares, hermano, donde tienen que ver las potestades que se mueven en los aires, la cultura, las costumbres, las prioridades de la gente, etcétera, los corazones. Entonces todo eso, como es Dios quien se encarga de las almas, nuestra responsabilidad es solamente predicar, enseñar, interpretar, trasladar la palabra al pueblo, pero es Dios quien se encarga de hacer lo demás. Recordando que quien cosecha los frutos es Él, es Él. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nuestra responsabilidad es predicar, interpretar, trasladar la palabra, enseñar la palabra, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Recuérdese que no podemos hacer ni siquiera negro uno de nuestros cabellos, ni añadir un codo a nuestra estatura. Entonces, ahí donde estás, no te desanimes.
dale y dale, insiste, insiste, insiste. Platicaba yo con un siervo allá en Coachella, California. Me llama, me dice: Dios me está poniendo en mi corazón abrir una obra. Bueno, si Dios te está diciendo, acuérdate que donde manda capitán no manda marinero, así que échale, dale, dale, dale. Dios te está poniéndolo adelante, varón. Y me llamó como unas 2 veces desanimado. No, pues yo voy, reparto, toco puertas, evangelizo fuera de las tiendas. Dale, 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 porque esa es la etapa difícil. Esta última vez que tuve la bendición de comer con él y su esposa en San Diego, California, hace como unas 3 semanas más o menos, me bendijo mucho porque me dijo: ya hay algunas almas ahí. Le dije: es que así es, la obra así es, hermano. Y abrir una obra implica, no es aquellos pastores donde ya se les entrega la obra, ¿verdad? Se les entrega con gente, con música, con sillas, con lugar, etcétera. Van a tener también sus luchas, ¿no? Pero es diferente. Pero cuando uno comienza obra, hermano, hay que descombrar, hay que quitar las piedras, hay que barbechar, hay que quitar todas las ramas que van a estorbar que la semilla crezca. Incluso hay que quitar las venenosas, porque las venenosas, hermano, repito, es aquella gente que en vez de ser bendición en las iglesias, destruye las ovejas que llegan a las iglesias y las ahuyenta, ¿verdad? Son hierbas venenosas. No nos toca a nosotros saber en realidad, hermano, aunque algunas veces no pasan desapercibidas, ¿verdad? Pero, claro, nosotros tenemos que enseñar y al final Dios sabrá qué hacer con todos ellos, ¿no? Pero hay que descombrar, que quitar las piedras, hay que barbechar, hay que abrir los surcos, hay que regar, hay que echar la semilla, hay que cuidarla, etcétera, etcétera. Entonces, eso tarda años, entonces. Pero al final lo que Dios espera, porque también entendamos que es Dios quien le hace el proceso en los corazones, es el fruto. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero nosotros tenemos de todas maneras que trabajar y descansar, predicar y descansar, que Dios está haciendo su parte, que de hecho es el que hace la mayor parte. Pues nosotros nomás interpretamos, trasladamos, enseñamos, pero es Dios quien la revela y es Dios quien trabaja los corazones. Pero es bueno que entendamos esto. Tampoco debemos esperar que la palabra que predicamos haga lo que nosotros deseamos. No. Isaías 55:10 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, no esperemos nosotros que haga la palabra que predicamos lo que nosotros deseamos que haga en los corazones, sino nuestra responsabilidad es predicar, enseñar, trasladar la palabra, pero es Dios quien va a hacer lo que Él desea que haga en el corazón de aquellos que escuchan. Es la misma palabra la que hará el deseo del corazón de Dios. Esto lo sabía el perito arquitecto Pablo cuando dijo en Hechos 20:32, cuando él iba a subir a Jerusalén y se despidió de los pastores, dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. O sea, es la palabra. La palabra tiene el poder de hacer el deseo del corazón de Dios. Para eso la envía Dios. Pero no esperemos que haga lo que nosotros queremos que haga en los corazones, sino que haga lo que Dios quiere hacer en los corazones. Trabajo del Espíritu Santo. Al final de cuentas, si Él no lo hace, mucho menos nosotros lo podemos hacer.
Y si Él no lo hace, Él sabe por qué no lo hace, ¿verdad? Recordemos, amados siervos, obreros, ministros, en donde estás. Dios te plantó ahí. Recuerda que es su obra, no es nuestra obra. Nosotros nomás prediquemos. No está en nuestro poder llenar las iglesias de gente. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es predicar, enseñar, trasladar la palabra, pero es Dios quien hace lo demás. Es su obra, son sus almas. Nosotros solamente somos colaboradores. Y voy terminando con esto. 1 Corintios 3:6 dice, yo como sabio, 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, hablando del elemento humano, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios. Y dice al pueblo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces no te desanimes, amado, no te desanimes. Te entiendo porque a mí también me llegan, los desánimos, me llega en veces el cansancio, en veces predicas y no ves los cambios que tú quisieras ver. Pero tenemos que creer que Dios está haciendo los cambios que Él desea porque es Él quien envía su palabra. Lo que tenemos que tener cuidado es la palabra que vamos a predicar, que sea la palabra que Él nos ha dado. Por eso le he dicho yo a los pastores, no busquen el mensaje en la Biblia y mucho menos en el internet, búsquenlo de rodillas. Y ya cuando Dios les dé el mensaje de rodillas, vayan a la Biblia y agarren toda la herramienta que puedan en el internet. Pero el mensaje tiene que salir de la boca de Dios. Eso es lo que dice. Así será mi palabra, dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. Porque eso sí tenemos que tener cuidado. Y para que su palabra salga de su boca, nosotros se levanta de noche y de día implica que nuestros tiempos con el Señor no los podemos descuidar. Como dijo Pedro, cuando aumentaban la gente para que les dieran de comer, no es conveniente que nosotros descuidemos la lectura, la oración y la enseñanza para servir mesas. Tenemos nosotros que entender que nuestra responsabilidad y nuestra tarea es predicar, trasladar, interpretar, enseñar la palabra, pero que nosotros no podemos cambiar a nadie. La palabra lo hace, pero es Dios a través de su palabra. No esperemos que la palabra haga lo que nosotros deseamos, sino que haga lo que el bendito deseo del corazón de Dios se haga por medio de su palabra, entendiendo que Él es el Señor de la obra. Humanamente muchas veces nos cansamos, nos desanimamos, pero Dios te plantó ahí en el lugar donde estás. Bendice a Dios, bendice el lugar, bendice ese pueblo y haz tu trabajo solamente. Haz tu trabajo y deja que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer. Tú puedes leer, tú puedes escudriñar, tú puedes enseñar, tú puedes orar por el lugar, la ciudad, el pueblo, pero tú no puedes cambiar al pueblo. Tampoco puedes hacer que las almas lleguen y se queden. Eso es tarea del Espíritu Santo. Lo que yo te quiero decir en esta noche, voy terminando con esto. No te desanimes. Pablo, terminó con esto. En la ciudad de Corintos, un día se cansó y dijo, yo sacudo mis pies
y me voy de esta ciudad. Sacudo el polvo de los pies y me voy. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, no, Pablo, le dijo, no calles, le dijo. Ya tenía 2 años ahí. No calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así fue. Se abrieron obras bonitas en la ciudad de Corinto. No te desanimes, amado. Dios te dio el honor de ser ministro de Dios. El ministro no es por cantidad, es por llamamiento. Así que tú haz la tarea. Tu responsabilidad es orar, leer, predicar. Y lo demás, que lo haga el bendito Espíritu Santo. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiere en esta noche alguien que no conoce a Jesús, es una buena noche para decirle, Señor, hoy te entrego mi corazón. Lávame con tu sangre. Hoy yo te recibo como mi Salvador. Hoy, Señor, yo quiero ser parte de tu rebaño. Quiero irme a la eternidad contigo. Recíbelo como tu Salvador. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, vuelve a la senda antigua, vuelve a los principios que Dios te venía enseñando. No te alejes, los tiempos son difíciles, complicados, más de lo que tú te puedes imaginar. Y separados de Él nada podemos hacer. Así que, ¿para qué te separas? ¿Piensas que te va a ir bien? No, no te va a ir bien. Si te va bien es porque nunca fuiste oveja y no eres oveja. Pero si te complican las cosas como el pródigo, es porque eres hijo, entonces vuelve. En ningún lugar vas a estar mejor que en la casa del Padre. Y si estás enfermo, hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname. Sáname, Señor, pon tu mano, Padre. Tú llevaste, Jesús, mis enfermedades en la cruz del Calvario. Sáname, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, o quiero seguir siguiéndote. Quiero continuar siguiéndote, quiero continuar sirviéndote. Sáname, Señor. Yo te aseguro que Él te sana, Él te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y hazle un clic a tu teléfono. Comparte con tus contactos para que la palabra corra y su nombre sea glorificado. Porque hay mucha censura, muchísima censura, más de lo que había con el gobierno anterior aquí en Estados Unidos. Y como aquí están las plataformas de informática, pues la censura es a nivel mundial. Comparte con tus contactos. El día de mañana, el martes, si Dios nos presta la vida, comenzamos ya el 7º mes de este año. Y si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con ustedes con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para nosotros, su pueblo. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Y comparta con sus contactos. Bendiciones.